Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast educativo. Soy Rodrigo y nos acompaña Wendy. Hola, hola. También tenemos a Marco con nosotros. Hola a todos, qué gusto estar aquí. Hoy exploraremos un tema fascinante, la Escuela Ayllu de Warisata en Bolivia, una institución que marcó un hito en la educación indígena. Exacto, y veremos cómo su modelo ha influido en la educación boliviana hasta nuestros días. La Escuela Ayllu de Warisata fue fundada en 1931 por Elizardo Pérez y Avelino Siñanis. ¿Pero qué es un Ayllu en la cosmovisión andina, Rodrigo? Buen punto, Marco. En la cultura andina, un Ayllu es una gran familia, una comunidad que comparte valores, trabaja la misma tierra y comparte los recursos. La escuela adoptó este concepto para su organización educativa, enfocándose en la colectividad y el aprendizaje comunitario. La escuela no solo enseñaba habilidades académicas, sino también prácticas agrícolas, artesanas y culturales, fortaleciendo así la identidad cultural de los estudiantes. Además, en la escuela era fundamental la enseñanza en lengua originaria, integrando el aymara y el español en currículo. Esto fue crucial para preservar la lengua indígena y fomentar un sentido de orgullo cultural entre los estudiantes. La Escuela Ayllu de Warisata no estuvo exenta de desafíos. Enfrentó resistencia política y social debido a su enfoque crítico hacia la educación tradicional impuesta por el Estado. Sin embargo, su legado persiste como un ejemplo de resistencia y autonomía educativa. Desde un enfoque crítico, debemos reflexionar sobre cómo este modelo educativo desafió las estructuras de poder y promovió una educación más inclusiva y relevante para las comunidades indígenas. Warisata es un símbolo de resistencia y liberación indígena, una escuela para su realidad, para la producción y para la vida. Sin duda, la Escuela Ayllu Warisata inspiró movimientos educativos en toda América Latina, defendiendo la diversidad cultural y a los pueblos indígenas, mismo que fueron sometidos por siglos, relegados, marginados en la República. Ahora serán activos fundamentales en la educación, una educación que responde a la realidad boliviana. En resumen, la Escuela Ayllu de Warisata no solo fue un centro educativo, sino un símbolo de resistencia y revitalización cultural en Bolivia. Su enfoque comunitario y bilingüe sigue siendo relevante hoy, recordándonos la importancia de adaptar la educación a las necesidades y realidades del contexto. Reflexionemos sobre cómo podemos aprender del legado de Warisata para construir sistemas educativos inclusivos, comunitarios, críticos y revolucionarios. Y bueno, qué importante ha sido rescatar y tener como base lo que es este modelo de escuela, la Escuela Ayllu de Warisata. Pero en esta escuela hemos visto que trabajaban en base a la práctica y la teoría en complementariedad, no solo la teoría. ¿Y por qué esto es importante, Rodrigo? Bueno, Wendy, la teoría siempre va acompañada de la práctica porque es a través de desde que se hace la realización de lo que aprendemos, ¿no? En tanto que los estudiantes que asistían a la Escuela Ayllu de Warisata no tenían un conocimiento tan teórico porque tal vez tenían esa mentalidad del trabajo más antes que la educación. Entonces es por eso que se vio la necesidad de vincular estos dos grandes campos en la educación, que son la práctica y la teoría, haciendo de la escuela un centro de formación de no solo educadores, sino también de gente que trabaja. Exactamente, Rodrigo. ¿Y de qué serviría avanzar, comprender, estudiar la teoría si no tiene utilidad en nuestra vida? De ahí la importancia de poner en práctica todo lo que aprendemos. Y hoy en día en nuestras unidades educativas de todo el Estado plurinacional, pues podemos ver con la vigencia de la Ley 070 de Avelino Siñani, pues hay bastante, se hace énfasis en esto que es la práctica. ¿Por qué es importante la vinculación entre comunidad y escuela? Uy, Marco, has tocado un tema muy importante y pues también importante para la Escuela Ayllu de Warisata porque ellos estaban estrechamente relacionados con su comunidad. Por ejemplo, la misma construcción de la Escuela Ayllu de Warisata ha sido construida en comunidad, ¿verdad, Rodrigo? Exactamente. La Escuela de Warisata
fue construida por los propios comunarios y los que iban a estudiar en ese lugar, ¿no? Entonces esto nos da muestra de cómo había ese vínculo entre la comunidad que se volvía ya parte de nuestra escuela, de la escuela que tiene que ser para la vida, y la comunidad. Exactamente, Rodrigo. Además, que la escuela no puede ser separada. Muchas veces se ha visto que con la educación bancaria tradicional y con la modernidad, pues la escuela estaba muy separada, estaba aparte, se la veía como una especie de una escuela referente, como lo llaman algunos autores. No así para la comunidad. Sin embargo, lo que se aprende, la educación que se da, tiene que responder a las necesidades, problemáticas y el contexto en donde vive el estudiante. Y es precisamente eso por lo cual se dan los principios que tenemos actualmente en el modelo educativo sociocomunitario productivo en Bolivia. El ser, saber, hacer, decidir, que tiene que ser un ciclo entre la educación que responde a la vida y que tiene que ser para la vida, ¿no? Evidentemente podemos entender también por qué esta escuela ha sido referente para diferentes países y regiones en el mundo, siendo símbolo de un traspaso de generación muy importante en la educación boliviana, no solo para los indígenas, sino también para todo nuestro Estado plurinacional. Pero, ¿por qué hacemos énfasis en la recuperación de nuestra identidad cultural, Wendy? Uy, no, la identidad cultural ha sido un tema de debate bastante en todo el proceso de la consolidación de la ley educativa. Pero es muy importante, Rodrigo, pues si observamos la realidad, todos venimos de una región, como decían bastantes autores, si nosotros movemos nuestro árbol genealógico, pues van a caer polleras, van a caer sombreros, van a caer ponchos. Y es importante reconocer y reafirmar de dónde venimos. Sabemos que nuestros pueblos han sido colonizados y hemos sufrido todo un proceso hasta lo que somos ahora, un Estado plurinacional de Bolivia. Y bueno, pues es importante reconocer, porque reconociendo de dónde venimos, vamos a poner nosotros, trazar un horizonte y pues avanzar, seguir superándonos como país, como sociedad, y ya pues tener más grandes objetivos y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra nación. Nuestros estudiantes en la actualidad se sienten orgullosos de pertenecer a una cultura que los identifique, donde que practican sus costumbres, sus tradiciones, sus lenguas. Muy cierto lo que dices, Marco, y además a aportar a lo que mencionas, que nuestra cultura es rica en nuestro país, ¿no? Tenemos un Estado plurinacional que abarca diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes creencias que podemos ver en nuestro territorio, y es por eso que debemos aprovechar esta diversidad para no atacarla, sino más bien agrandarla, y que estos estudiantes se sientan orgullosos de lo que tú dices, de la cultura, de la lengua, de su vestimenta incluso. Y es un reto que se ha puesto el actual gobierno, que viene viniendo desde la Ley 070, que tenemos que lograr esa descolonización con un enfoque crítico y transformador, que esté a la vanguardia de los avances que también hay en el mundo. Claro que sí, Rodrigo, muy de acuerdo contigo y con Marco. Algo importante que menciona Rodrigo y no podemos dejar de lado es el enfoque crítico de nuestro modelo educativo. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Exacto, y ahora, ¿por qué entonces abarcamos? Punto importante también para esta ley, el enfoque crítico, porque a través de esta es que los estudiantes pueden lograr transformar su realidad de su contexto y de su comunidad, cómo ellos entienden los problemas, no solo que se les dice, sino que ellos ya tienen una conciencia que les logra dar una visión más general de lo que pasa, no solo en el contexto, sino en el mundo. Y es a través de este mismo enfoque crítico que logramos que el estudiante pueda responder a todos los problemas que se le presentan en su vida. Un dato importante es que en los últimos años se han dado las estadísticas de que los estudiantes en Bolivia pues tienen un sentido de más reciprocidad con el cuidado del medio ambiente. ¿Y a qué se debe esto? Justamente está relacionado al pensamiento crítico. A través del pensamiento crítico podemos tomar decisiones, analizar la realidad de Bolivia y del mundo y pues tomar decisiones propositivas de transformación social hacia una nación con equidad de género, despatriarcalizadora, descolonizadora, con justicia social, que es lo que queremos hoy en día en un mundo moderno, capitalista y sobre todo injusto.
Una de las maneras más lindas de expresar nuestras ideas es la poesía. En una mezcla de letras, signos y sentimientos, un estudiante en formación de maestros, Rubén Alejandro Ríos Menacho, expresó su sentir, el legado de la escuela indígena. Escuela Ayllu. En las alturas de los Andes, en Warisata brillante, donde el saber y el alma se entrelazan con arte, surge la escuela Ayllu, faro de conocimiento, forjando el futuro en cada pensamiento. Montañas majestuosas, testigos silenciosos del legado ancestral, sabiduría en reposo. En la escuela Ayllu, el pasado y el presente se abrazan en un vínculo eternamente floreciente. En aulas de adobe, con techos de paja y viento, maestros y estudiantes unidos en intento de liberar mentes, de avivar la pasión por aprender, crear y ser dueños de visión. Los rostros morenos, ojos llenos de sueños, niños de las montañas con espíritus risueños. En la escuela Ayllu, la comunidad entera cultiva el saber en armonía sincera. El colle, el tanta, las escuelas ancestrales son tesoros guardados, valiosos y vitales. En las aulas vibrantes, con risas y canciones, resuenan historias, tradiciones y razones. Ayllu de Warisata, faro de esperanza, enseña que el conocimiento es una fortaleza. En tus muros de adobe, en tu tierra fecunda, se siembran los sueños con fuerza rotunda. La escuela Ayllu, joya en los Andes altos, enseña a las almas con sus sabios contactos, que el saber es la llave, la puerta al porvenir, y en Warisata siempre habrá razón para seguir. Ya para ir terminando nuestro podcast, vamos a conocer más de cerca la vida de los fundadores de la escuela Ayllu de Warisata, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, dos hombres revolucionarios que desde su posición contribuyeron en la construcción de un modelo educativo revolucionario. Cuéntanos, Wendy. Claro que sí, Rodrigo. No podemos irnos sin conocer la vida de estos dos hombres que dedicaron sus vidas a la educación y a la mejora de las condiciones de aprendizaje para las comunidades indígenas de Bolivia. Vamos a descubrir más sobre sus inspiradoras historias. Avelino Siñani nació en 1881 en Warisata, una comunidad en el altiplano boliviano. Desde muy joven, Avelino mostró un profundo interés por la educación. Sin embargo, las oportunidades educativas eran escasas para los indígenas en aquel entonces. A pesar de las dificultades, Avelino logró formarse como maestro, motivado por el deseo de mejorar la vida de su pueblo a través del conocimiento. Por otro lado, Elizardo Pérez nació en 1892 en La Paz. Desde su juventud, Elizardo también estuvo comprometido con la causa educativa. Después de estudiar en la Escuela Normal de Sucre, decidió que la educación era el camino para el progreso de Bolivia. Su encuentro con Avelino Siñani fue decisivo para su carrera y juntos comenzaron una colaboración que cambiaría la educación en Bolivia. En 1931, Avelino Siñani y Elizardo Pérez fundaron la Escuela Ayllu de Warisata, el proyecto del que ya hablamos, un proyecto revolucionario para la época. La escuela fue concebida como una comunidad educativa donde los estudiantes no solo aprendían conocimientos académicos, pues también aprendían habilidades prácticas. Estas les permitían mejorar sus condiciones de vida. La escuela se convirtió en un modelo de educación vigente hasta nuestros días. La Escuela Ayllu de Warisata se destacó por su enfoque inclusivo y participativo. Padres, maestros y estudiantes trabajaban juntos en la gestión y el desarrollo de la escuela, rompiendo todos los esquemas tradicionales de la educación. Esta escuela se convirtió en un símbolo de resistencia y emancipación, así como lo habíamos mencionado, muy importante para el cambio social de Bolivia. Avelino Siñani y Elizardo Pérez enfrentaron numerosas adversidades,
en toda la lucha por la educación equitativa. Las autoridades coloniales, asimismo los terratenientes y gobernantes de la República, veían su proyecto con recelo porque pensaban que los indios, como los llamaban, podían rebelarse contra ellos. Sin embargo, su perseverancia y compromiso inquebrantable con la justicia social les permitió superar estos obstáculos y continuar con su objetivo. En 1939, Elizardo Pérez publicó el libro Warisata, la escuela Ayllu, donde documentó la experiencia educativa y los principios pedagógicos de la escuela. Este libro se convirtió en una referencia fundamental para los educadores interesados en modelos de educación inclusiva y participativa. El legado de Avelino Ziñani y Elizardo Pérez perdura hasta nuestros días. Su trabajo sentó las bases para nuestra educación y su influencia se extiende más allá de las fronteras del país. En el 2010, la Ley de Educación Avelino Ziñani. En 2010, la Ley de Educación Avelino Ziñani Elizardo Pérez fue promulgada en Bolivia, reconociendo oficialmente su contribución a la educación y estableciendo un marco legal para una educación inclusiva y diversa, en pro del progreso sostenible, la justicia social y la igualdad de oportunidades. Bueno, es así como hemos abarcado este tema, ¿no?, de la Escuela Ayllu de Warisata, y hemos visto diferentes aristas de cómo podemos lograr transformar esta realidad con el estudio de esta escuela indígena que ha sido un hito importante en la educación latinoamericana. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a explorar más sobre la Escuela Ayllu de Warisata y su impacto transformador en la educación boliviana. Nos vemos en otro podcast. Muchísimas gracias por su atención. Chao, chao. Adiós a todos.